¿Qué tal? Muy buenas noches, gusto en saludarles. Son ya las 9 de la noche y estamos listos aquí en Cambios para llevar a usted, como siempre, temas de interés que traemos a través de esta plataforma, canal 6.1 de Multimedios. Y hoy estamos muy contentos de poder llevar a usted un tema que seguramente será de su interés y obviamente de orientación. Estaremos hablando sobre el tema de violencia familiar, violencia hacia las mujeres, pero también la parte positiva, cómo mejorar esta situación en nuestro país, en nuestro estado principalmente. Y bueno, pues quiero darle la bienvenida a las panelistas que hoy nos acompañan en este programa. Primero que nada, Berenice Medina Herrera, ella es coordinadora, directora del Centro de Justicia para las Mujeres aquí en el estado de Guanajuato. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, al contrario, un gusto estar aquí. Gracias. Y también está con nosotros Saori Sujita. Sí, así es correcto el apellido. Así es. Ella es coordinadora estatal de atención a la violencia familiar de la Secretaría de Salud. Así es, muchas Bienvenida, gracias. Muchísimas gracias. Y nos acompaña también Giovanna de Los Ángeles Rocha. Ella es integrante del colectivo Matria. Gracias, Bienvenida. muchas gracias y un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Hicimos este programa porque en los últimos días, sobre todo al arranque de este año, ha habido ciertas situaciones de violencia familiar que desafortunadamente han terminado en el peor de los casos, que es la pérdida de la vida de algunos de sus integrantes. Padres que han matado a sus hijos, hijos que han matado a sus padres, parejas que han matado a sus esposas. ¿Cuál es la situación que estamos viviendo en este momento en Guanajuato desde su perspectiva? ¿Cómo está la situación y cómo es que en un radio muy pequeño, técnicamente 40 kilómetros, en un estado solamente, porque no hemos escuchado otro caso de esa magnitud en el país, ha pasado? ¿Cómo ven la situación en el tema de violencia familiar en nuestra entidad? ¿Quién gusta empezar? Adelante. Licenciada Berenice. Gracias. Bien, bueno, a mí me parece que hablar del tema de violencia es muy complejo. La violencia no es fácil de comprender desde una sola arista, o sea, hay que revisar varios aspectos que coinciden o que influyen en ella. Particularmente, bueno, nosotras en nuestro ámbito de trabajo, y me refiero a las compañeras con las que compartimos la mesa, nos enfocamos mucho en el tema de la violencia hacia las mujeres, que sabemos que en el ámbito familiar predominantemente son las mujeres las que son pues, receptoras de violencia. Me parece que diversos aspectos inciden en este tema, y sobre todo pues son cuestiones que devienen desde un antecedente histórico, ¿no? A nivel pues social, a nivel del desarrollo de la humanidad, la mujer o lo femenino siempre ha sido visto como inferior. En ese sentido, pues bueno, se han pues, desplegado diversas acciones que pues nos han mantenido a las mujeres en opresión, o bien que pues dependen o están subordinadas pues esto hacia los hombres. En determinadas circunstancias, pues bueno, llegamos al extremo de este tipo de actos, donde precisamente la violencia llega a un punto donde está tan álgida que pues se puede llegar precisamente a eso, ¿no? A la privación de la vida de una mujer. Desde luego sabemos que la violencia no es exclusiva hacia las mujeres. En el ámbito familiar, cualquier integrante de la familia puede ser pues, agraviado con este tipo de violencia. Sin embargo, sí hay estudios, hay estadísticas donde se tiene referencia de que las mujeres en mayor grado predominantemente son quienes reciben la violencia. Y bueno, a mí me gustaría ahí nada más resaltar pues un poquito en este sentido histórico, como los refiero a lo largo de la historia de la humanidad, cómo hemos sido vistas las mujeres, ¿no? Incluso los pensadores por los que todos nos regimos, por los que hemos tenido nuestra formación académica, Aristóteles, pues él también tenía un pensamiento donde decía, bueno, los hombres cuando tienen una vida pues en la tierra, en donde pues han sido valientes, donde cumplen con los objetivos de la sociedad donde se desarrollan, cuando mueren, pues bueno, van al cielo y se convierten en estrellas. Pero si no cumplieron con esos objetivos, si tuvieron una vida donde no contribuyeron al grupo, pues entonces regresan a la tierra como mujeres. Entonces, a lo que voy es cómo desde los antecedentes históricos más remotos la mujer ha sido vista como inferior, ¿no? Entonces, si este pensamiento se transmite o se ha transmitido a lo largo de la historia de la humanidad, pues es lo que nos da la pauta también para entender algunos de los aspectos o el contexto que origina la violencia. Pues en este caso estamos refiriéndonos a la violencia familiar. Sin embargo, sabemos que pues, la violencia contra las mujeres no solamente se genera en este ámbito, ¿no? Es únicamente uno de los muchos ámbitos donde pues, esta violencia se puede generar. Que tiene, bueno, como ya lo comentaba, una raíz cultural, incluso, bueno, podemos hablar de muchos temas, incluso religiosos, pero ya trataremos este tema un poquito más adelante.
Joan, ¿cómo ves la situación en Yo nuestro creo que país? la violencia Guanajuato. contra las mujeres, la violencia al interior de los hogares, en este término prácticamente eufemístico que hemos construido como sociedad, siempre ha estado. Lo que ocurre es que una buena noticia y una preocupante noticia es que en esta visibilización yo creo que hemos estado descubriendo que lo que habíamos normalizado históricamente como patrones de autoridad, incluso de metaautoridad, ¿no? El papá podía ejercer acciones más allá incluso de lo que la norma constitucional le daba sobre sus hijos. Estamos descubriendo que estos hogares tienen una serie de usos, prácticas y costumbres que no corresponden al modelo de familia que discursivamente proponíamos. Proponemos hogares donde los individuos puedan desarrollarse de manera libre, de manera plena, donde se puedan convertir en hombres y en mujeres con una concepción muy clara de sus derechos, de sus responsabilidades. Hoy que estamos visibilizando y que estamos mostrando lo que ocurrió, por ejemplo, en Guanajuato, ¿no? La tragedia de un joven que mata a sus padres o que se presume mata a sus padres, deja a la sociedad en pasmo, pero si nos diéramos a la tarea de hacer una revisión mínima memorográfica de los últimos 10 años, nos daremos cuenta que este tipo de crímenes pues han estado. Tal vez ahora tenemos como sociedad una disposición distinta, y cuando hablo de sociedad hablo incluso de los propios medios, es decir, este tema es importante, no es natural, no es normal, algo debe estar pasando adicional para que esto esté ocurriendo. Y lo traemos a la mesa y vemos, como decía Bere, sí atraviesa lo cultural, por supuesto que atraviesa, pero también atraviesan otros elementos. Lo económico, por ejemplo, en el 90% de los casos que nosotras atendemos, descubrimos que el tema económico es un eje transversal. Es un eje transversal. La falta de empleo, la falta de ingresos o la insuficiencia de los ingresos o el exceso de las jornadas laborales es un elemento que detona una serie de cuestiones culturales. Porque en unos hogares sí y en otros no, si todos somos hijos e hijas de este territorio nacional. ¿Cuál es la diferencia? Las variables que se suman. Hablamos de la parte económica, hablamos también de la parte normativa. La ley también tiende a promover una serie de cosas, pero cuando hablamos de la ley también hablemos de la impunidad. La impunidad es un elemento que ha explicado también la repetición de una serie de fenómenos que nunca debimos haber tolerado como sociedad. Pero también hablamos del papel de otros actores. Es extraordinario, yo aprovecho esta primera intervención para felicitar y reconocer que en esta mesa este tema sea relevante. Que no solamente pasen por aquí temas de desarrollo económico, temas de obra pública, temas de infraestructura, temas de salud que pueden ser tan relevantes, que en esta agenda de prioridades, yo creo que un gran logro es poder decir, se suma y se visibiliza, porque si de otra forma no lo vamos a resolver, la violencia en toda su extensión, pero en un énfasis muy particular en lo que está ocurriendo en los hogares, con las mujeres y con las niñas. Esto sin dejar de lado los otros tipos de violencia que también tendríamos que empezar a entender. Claro. Y digo entender porque hace poco nos decía un juez en una capacitación, somos una sociedad más criticona que crítica, y esto poco conviene, porque nos estamos perdiendo la posibilidad de lograr entender por qué ocurren estos fenómenos, en qué momento ocurre esto, ¿no? Y tendríamos que pasar de la crítica a la acción, Totalmente. ¿no? Porque ese es uno de los papeles importantes de los medios de comunicación, no solamente ser críticos, sino también involucrarnos en la solución de problemas desde las herramientas que tenemos, como por ejemplo estas, para orientar y decirle a la gente en general, no solamente a las mujeres, que son las víctimas, sino también a los hombres que son victimarios, que en algunos casos también habrá algunas víctimas. ¿Seguro? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo identificar factores y demás para atender el problema antes de que termine en una tragedia? Claro. Pero pasaremos a este detalle un poquito más adelante, y bueno, quiero que Saori nos comente también cuál es su visión desde la perspectiva de salud y cómo estamos ahorita. Sí, claro. Aunado a lo que comparten mis compañeras, creo que es importante, ya hablaban de la parte social, la parte política, la parte económica, pero por parte de la salud mental es como importante concebir, y comparto la posición de la Secretaría de Salud, de concebir la problemática, como bien lo dice, un modelo ecológico, es decir, partir de la persona, ¿no? Y entonces la persona va a tener ciertas características que como tal lo vuelvan o la vuelvan vulnerable ante dichas situaciones, es decir, edad, sexo,
genética, porque también hay predisposiciones en algunos de los casos, y por otra, las cuestiones personales, si tienen algún tipo de personalidad o rasgos de personalidad que ya son indicadores, ¿no? Por otra parte, ya pasamos a la familia. Entonces, en la familia hay patrones que se van conjuntando con estas culturas, con estas ideas, con esta política, y entonces tenemos a una mujer que durante años ha sido víctima de violencia por parte de un hombre o por parte de un sistema patriarcal, y luego pasamos a un sistema familiar donde nos educaron para no hablar de lo que sentimos. Es decir, en los sistemas familiares es mucho de no llores, no te duele, no te enojes, no sientas, ¿no? Entonces creo que ahorita estamos en un momento importante, al menos creo, podemos hablar en el estado de Guanajuato y creo que por supuesto a nivel nacional, que hemos trabajado mucho y no solamente institucionalmente, sino a lo largo de manera transversal también con la sociedad civil, en poder hacer hincapié en la sociedad de lo importante que es la salud mental. Es decir, yo primero tengo que cuidarme a mí misma, en cómo me siento, en qué creo, qué tengo, qué deseo, y entonces en mi familia qué está pasando y qué es lo que yo deseo, no lo que se me ha impuesto que debo de tener, ¿no? Y luego pasamos a la comunidad, ¿no? Y entonces en la comunidad tenemos un sistema donde a lo mejor vivo en una comunidad marginada, donde los sistemas educativos no están al alcance, donde a lo mejor los trabajos no son bien remunerados, y entonces esto también es un factor que va a afectar directamente las condiciones en las que yo me desarrolle, ¿no? Y luego pasamos a un sistema pues, nacional mayor, donde hay políticas que a lo mejor no me proveen de la igualdad de los derechos, ¿no? Entonces, todos esos factores, si se conjuntan, pues claro que son factores que van a impactar muchísimo más fuerte o no en un detonante como el que vivimos en Guanajuato, por ejemplo, donde puede haber otras cuestiones como adicciones, depresión, delincuencia organizada incluso, o grupos delictivos, ¿no? Estrés, etcétera. Así es. Pues sin duda son muchos factores los que habrá que analizar. Me gustaría que, vamos a una pausa, me gustaría que regresando analizáramos la raíz del problema. ¿Dónde está el...? ¿Es de 20 horas el programa? Sí, no, bueno, le podemos dar incluso hasta más, pero sí, la verdad es que nos gustaría analizar la raíz del problema, que tiene que ver con muchos factores y cómo orientar para identificarlo, ¿no? Desde la raíz. Vamos a una pausa y volvemos después.